Bienvenidos, bienvenidas chicos, chicas, un día más a nuestro canal. En el vídeo anterior hablábamos de qué ocurría a nivel muscular y biológico durante esa primera semana después de una rotura de fibra. En este vídeo vengo a hablaros sobre qué es lo que ocurre durante la segunda y tercera semana, por qué no es seguro volver antes de la cuarta y qué cositas debemos de tener en cuenta a la hora de plantear una readaptación coherente. Pero primero de todo, te recuerdo que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los vídeos que subimos todos los jueves y como siempre también te animo a que nos sigas en redes si todavía no lo haces. Recuerda que tienes todos los links en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos allá. En la primera fase decíamos que se generaba un proceso inflamatorio a raíz de esta necrotización de las miofibrillas que se han podido ver afectadas. Pues bien, una vez que este proceso de degeneración o necrotización va disminuyendo, van a empezar a darse los dos procesos siguientes, que son el de regeneración, tanto de las miofibrillas que se han visto afectadas como de los vasos y nervios asociados, y también el de reparación, porque se va a generar un tejido cicatricial que nos va a acompañar durante las próximas semanas. El entrecruzamiento de la fibrina y el colágeno de tipo 3 nos van a generar una especie de tejido de granulación que es importante porque actúa como una especie de matriz extracelular primaria y ancla o sirve de anclaje a los fibroblastos para que se puedan generar ciertas fuerzas de tracción mecánica. Y a partir de las 2 semanas más o menos es cuando empieza a generarse un poquito más de colágeno tipo 1 y también de lo que llamamos MTJ, que son estos puntos de unión entre el tejido cicatricial y el tejido sano. A pesar de que empieza a generarse colágeno de tipo 1, este colágeno todavía no es ni mucho menos superior al colágeno de tipo 3. Entonces, lo que tenemos que saber es que, a pesar de que a nivel biológico van a suceder muchísimas más cosas, con lo que tenemos que quedarnos es que no va a ser hasta aproximadamente el día 21, la tercera semana, cuando el colágeno de tipo 1 empiece a ser más abundante que el colágeno de tipo 3, empiece también a ser más gordito, más grueso y a entrecruzarse muchísimo. Nosotros necesitamos que esto ocurra y esto empieza a pasar a partir de la tercera semana, pero no acaba en la tercera semana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no solo necesitamos esto, sino también que todas estas MTJ se produzcan en mucha más abundancia para proteger ese sitio de anclaje de la cicatriz al músculo sano. Lo que ocurre es que todo esto empieza a producirse sobre todo a partir del día 21, pero no acaba al menos hasta final de la tercera semana o incluso la cuarta semana. Por lo tanto, a nivel biológico, no es seguro volver al terreno de juego o simplemente a someter al tejido lesionado a ciertos tipos de tensión mecánica antes de esta cuarta semana. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y nosotros aquí qué podemos hacer? Pues principalmente vamos a tener que hacer dos cosas. La primera de todas es pensar en qué parte del músculo se ha podido ver afectada. ¿Qué zona del músculo se ha afectado? ¿Se trata de una avulsión, de una lesión miofascial, mioponeurótica, intramuscular, miotendinosa? Porque todo esto va a variar el proceso de recuperación. En parte nos va a decir a qué tipo de cargas va a responder mejor. Porque, por ejemplo, aunque parezca un poco contradictorio, está bastante estudiado que las lesiones, conforme más afectan a nivel tendinoso, mejor toleran este comportamiento excéntrico. De hecho, puede incluso acortar los tiempos de recuperación. Sin embargo, quizás en otros tipos de lesiones esto no ocurra de esta manera. Y lo segundo que tenemos que tener súper en cuenta, porque va a ser de vital importancia a la hora de seleccionar los ejercicios, es el lugar dentro del músculo en el que se ha afectado. Es decir, ¿se trata de una lesión a nivel proximal? ¿Se trata de una lesión a nivel medio, a nivel distal? Porque todo esto nos dice, sobre todo músculos biarticulares, que casualmente son quitados del bíceps femoral, la cabeza corta, la mayoría de músculos del miembro inferior que se ven afectados por las roturas musculares, nos va a decir en qué palanca nos tenemos que centrar, es decir, qué articulaciones vamos a tener que trabajar más. Y vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que lo veamos todo bastante claro. Imaginaos que estamos hablando de una lesión del bíceps femoral a nivel medio en el muslo, ¿vale? Y que únicamente afecta a esa unión mioconectiva periférica del bíceps femoral. Para él o la que no recuerde o no tenga muy claro qué es esto de unión mioconectiva periférica, no os preocupéis, que es algo de lo que también hablaremos en este canal un poquito más adelante, así que estad atentos porque resolveremos esta duda. No obstante, vamos a ver qué podemos hacer aquí, porque sabemos que el bíceps femoral es un músculo biarticular. Quitado de la cabeza corta del bíceps, como digo, todo el grupo isquiosural es un conjunto biarticular. En este caso actúa sobre la articulación de la cadera extendiéndola y sobre la articulación de la rodilla flexionándola. De forma que si nosotros quisiéramos poner al grupo isquiosural, o en este caso al bíceps femoral, cabeza larga, que es el que se ha visto afectado, en la mayor tensión posible, lo que tendríamos que hacer sería flexionar la cadera al mismo tiempo que extendemos la rodilla. Sorpresa,
un ejercicio para esto clave sería el peso muerto, por ejemplo el peso muerto rumano o el peso muerto con piernas rígidas. No obstante, si nosotros pensáramos en una lesión del bíceps femoral o una lesión del grupo isquiosural que ha ocurrido a nivel muy proximal o muy cerca de la tuberosidad isquiática, por ejemplo, si hubiera sido una lesión del semimembranoso a nivel muy proximal, conforme más próxima es la lesión, más tenemos claro que todo lo que hagamos desde la cadera, es decir, esta flexoextensión de cadera, más va a afectar a esa parte en concreta que se ha visto lesionada. Si por el contrario la lesión fuera muy a nivel distal y afectara muy cerquita de la rodilla, aquellos ejercicios en los que predominara la flexoextensión de rodilla serían los que más tensión generarían sobre la rotura. Pero cuando la rotura es a nivel medio, como el caso que hemos propuesto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar? Bueno, pues vamos a hacer una especie de progresión lógica de lo que tendría sentido, porque tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que el bíceps femoral, a pesar de ser biarticular, como ya decíamos, va a generar más tensión sobre sí mismo en aquellos movimientos que generen una flexoextensión de cadera y un poquito menos en aquellos que la generen de rodilla. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos poner tensión en el bíceps, pero tampoco excesiva, lo que tendríamos que hacer sería escoger ejercicios en los que se generara o bien una flexoextensión de cadera mientras la rodilla está neutra, como por ejemplo flexionada y se mantiene flexionada durante todo el movimiento, como por ejemplo este puente glúteo, tanto a dos piernas como a una pierna, sería súper interesante. Además, una forma que tendríamos de progresarlo sería alejando cada vez más los pies del culete. De esta forma, la palanca sobre los isquios cada vez sería mayor porque la rodilla cada vez está más en extensión. Otra forma de progresar o de hacer otro ejercicio en el cual los isquios se sometieran a estrés, pero no generando el máximo estrés que pudiéramos generar, sería un peso muerto convencional. La diferencia que existe entre un peso muerto convencional, como el que estáis viendo ahora mismo en el vídeo, y un peso muerto rumano, sería que en un peso muerto convencional, en el momento en el que extendemos la cadera, las rodillas se encuentran en flexión. Por lo tanto, a nivel distal, digamos, este isquio está en acortamiento, de forma que no estamos sometiendo a este bíceps a tanta tensión. Si quisiéramos ir progresando esto progresivamente, lo que podríamos hacer obviamente es ir progresando en pesos muertos, es decir, pasaríamos de un peso muerto convencional a un peso muerto rumano, acortando el rango, es decir, no empezando desde abajo del suelo, sino quizás empezando desde un poquito más arriba, o un peso muerto con piernas rígidas. Lo más importante será ir progresando ya no solo en rango de movimientos, sino en velocidad, sobre todo si la lesión se ha producido por este mecanismo de alta velocidad. Y luego ya por último, dentro de esta segunda, tercera semana o incluso inicio de la cuarta, serían los saltos. Saltar es muy importante porque no podemos olvidar que al final correr se trata de saltar de una pierna a la otra. Solo podremos pasar a trabajar los saltos en el momento en el que todo lo anterior se pueda hacer sin dolor y con una velocidad ya bastante elevada. Y con esto ya tenéis una manera lógica para empezar a cargar un grupo muscular, en este caso bíceps femoral, durante la segunda y tercera semana después de una rotura. Bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya ayudado, que os haya servido, que lo podáis aplicar lo antes posible y recordad que si queréis saber más sobre lesiones musculares podéis descargar el manual que hemos preparado para vosotros y que tenéis el link en la descripción del vídeo.